Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Bueno, hemos visto una palabra en Éxodo capítulo 16 que tiene que ver con el maná, ¿no? Tiene que ver con la provisión milagrosa del Señor. Y quiero continuar con esa enseñanza para que podamos nosotros tener claridad acerca del propósito de Dios con nosotros, el propósito sobre todo en este viaje que nosotros estamos teniendo hacia los cielos, ¿no? La vida cristiana es un viaje, amén. La vida cristiana es un viaje en el que Dios nos ha metido. Y ese viaje lo tenemos que aprender a vivir, ¿no? Es como, ahorita mi esposa estaba hablando del viaje a Bogotá, ¿no? Y pues en avión es diferente a ir por carro, ¿no? En avión pues uno, aquí por lo menos de aquí a Bogotá media hora y ya está en Bogotá. Pero en carro son 10, 11 horas dándole y son diferentes cosas las que se viven en el camino. Y es lo que quiero decirte en esta mañana. Dios pudo haber llevado en avión al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. O quiero decir en un viaje más corto de nada más 11 días, más o menos dicen los teólogos. Di por ejemplo un mes o 40 días, como dice la palabra, que pudieron haberse demorado por ser niños, ser ancianos. Un trayecto de 40 días hasta la tierra de Canaán, pero demoraron 40 años, un año por día, a causa de su incredulidad, ¿no? Entonces, podemos vivir un viaje rápido o un viaje lento, de tal modo que podamos aprender lo que el Señor nos ha llamado a aprender. Y quiero dar lectura a los primeros 15 versículos del capítulo 16 de Éxodo para que vayamos entendiendo varias cosas solamente como a manera de resumen y luego entrar directamente en lo que quiero compartir esta mañana. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 16 del libro de Éxodo: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Esa palabra desierto, desierto, desierto se repite una y otra vez aquí en Éxodo 16. Todo el tiempo está diciendo desierto, desierto, porque está enfatizando el Señor
que Él los quería llevar al desierto para hablar a su corazón, como dice la palabra del Señor, para poder enseñarles una lección o varias lecciones muy importantes para su vida. Entonces dice, vino al desierto de Sin, el pueblo de Israel, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días, dice la palabra, del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y les decía yo que el número 15 está escrito con las mismas letras, esa palabra 15 en el hebreo está escrito con las mismas letras con que se escribe el nombre de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios está en medio de esta situación. Él está pretendiendo hacer algo para ellos. Luego dice la palabra del Señor, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Porque el desierto es un lugar donde ninguno de nosotros queremos estar, ¿sí? Queremos estar en Miami, queremos estar en Cartagena, queremos estar en el Parque del Café, queremos estar en las mejores playas del mundo, en los mejores lugares, pero no en el desierto. El desierto es el lugar que menos queremos estar porque es un lugar desprovisto de toda alimento, de todo sustento para el ser humano. ¿Y por qué Dios quiere llevarnos al desierto? Porque quiere hablar a nuestro corazón y demostrar que en el lugar donde nosotros vemos menos provisión es donde está la gloria de Dios, es donde Dios manifiesta su provisión. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, como es natural, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y murmuran contra ellos pensando que son ellos los que han sacado al pueblo de Israel hasta allá, pero es Dios. Dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, o sea, en tierra de esclavitud, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, y ellos no se acuerdan que vienen de la esclavitud, pues nos habéis sacado a este desierto, otra vez la palabra, para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces hay una queja continua de ellos en contra del Señor, porque están teniendo que vivir dependiendo de Él. Y cuando Dios te llama a ti y me llama a mí, ¿sabes una de las cosas que Él hace? ¿Cuál es? Quitarnos a nosotros del control para que Él tome el control. Y a nosotros como seres humanos no nos gusta perder el control. Nosotros queremos seguir controlando la situación, controlando las circunstancias, controlando cómo es que obtenemos la provisión y cómo es que hacemos esto y cómo es que hacemos aquello. Y el Señor, ¿qué dice? Ahora no mandas tú, ahora mando yo. Eso es lo que aprendemos en el desierto y no nos gusta esa parte. Luego, más adelante, estamos en el versículo 3, dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover, ¿qué? Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces aquí Dios está dispuesto a sostener al pueblo y está mirando a ver si en esa prueba del desierto Israel va a tener un corazón, va a seguir teniendo un corazón obediente a Dios, va a seguir las instrucciones de Dios o no. A eso nos lleva el Señor al desierto, a aprender ¿a qué? A obedecer, nos cuesta obedecer. Dice el versículo 5, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y ahí es donde nos vamos a centrar más adelante, este sexto día tan importante, que el sexto día increíblemente viene antes del séptimo día. Tremendo, ¿no? Y el sexto día es ¿para qué? Para prepararnos para el séptimo, que el séptimo día ¿qué es? Día de reposo, o sea, el día dedicado al Señor. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Una preparación para lo que Dios me quiere introducir.
Luego dice allí el versículo 6. Y entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde, esa palabra también es importante, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Porque la tarde, la palabra tarde, que es ereb en hebreo, está hablando de un tiempo de transición. Dios los está llevando de una situación o una condición de vida a otra diferente. Dice el versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Dios o la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Dice a Moisés y Aarón, para que vosotros murmuréis contra nosotros. O sea, no somos nosotros los que estamos provocando esto. ¿Es quién? El Señor. Versículo 8, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde, otra vez usa esa palabra, carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Entonces ahí les insiste una y otra vez que es Dios el que está en medio del asunto. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos, ¿a dónde? A la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué está diciendo con eso? Que la solución para nosotros entender qué es lo que Dios está haciendo en el desierto, el porqué del desierto para nosotros, es acercarse al Señor. Amén. Estar en la presencia de Dios, oyendo lo que Él quiere enseñarnos, del por qué nos tiene, cuál es el propósito con el cual nos tiene allí en el desierto. Dice el versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová, ¿qué? Apareció en la nube. Y este versículo es muy importante, porque la palabra miraron significa que enfrentaron el desierto, o la palabra está diciendo se volvieron al desierto. O sea, ellos ¿hacia dónde estaban mirando? ¿Hacia dónde estaban mirando? ¿Qué era lo que ellos deseaban? Egipto. Ellos deseaban Egipto. Ay, que nos volviéramos a las ollitas del sancocho que había en Egipto, esos frijolitos con chicharrón, ese pan tan delicioso, esas arepitas. Y estaban que soñaban con un Egipto, ¿sí? Pero el Señor les está diciendo: no, no miren para allá, miren para allá. Miren que si todo está vacío, si todo es un desierto, eso es lo que yo quiero que miren. El desierto, porque yo en el desierto hago brotar aguas del sequedal. Yo en el desierto hago manifestar mi gloria. Yo en el desierto traigo mi provisión milagrosa. En Egipto aparentemente lo tienen todo. En el desierto aparentemente no tienen nada. Y yo les voy a demostrar que Egipto es nada y que el desierto es todo conmigo. Eso fue lo que Dios les quiso enseñar. Dice la palabra más adelante en el versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer ¿qué? La tarde, otra vez esa palabra, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, dice el versículo 13, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Ves? Entonces Dios empezó ¿a qué? A glorificar. Dios les empezó a mostrar que había un milagro en el desierto. Amén. Había un milagro. La provisión milagrosa venía en el desierto, no en Egipto. Versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí. Y la palabra he aquí en la Biblia significa revelación. O sea, hubo una revelación para ellos. He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Dice el versículo 15,
Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan. No dice un pan, sino el pan que Jehová os da a comer, os da para comer. Amén. Es que el pan, o sea, un pan especial. Un pan en el desierto. Algunos teólogos aún equivocadamente han tratado de interpretar lo de las codornices y lo del pan como algo natural, que sucedió casualmente porque un árbol estaba ya brotando una savia y quedaron esas escaramuzas ahí. Eso normalmente pasaba. No, aquí lo resalta de los israelitas diciendo: ¿qué es esto? Es porque nunca habían visto algo parecido. O sea, escúchame lo que te digo esta mañana para comenzar ahora sí en el versículo 16. Lo que ha pasado y lo que va a pasar contigo de la provisión de Dios y de lo que Dios ha de hacer, nunca lo has visto. Y es completamente sobrenatural. Tú no vas a poder decir: sí, es porque yo conozco a este y este conoce a tal y eso se cuadró porque esto y aquello. No fue algo humano, fue algo que Dios cuadró, Dios mismo provocó sobrenaturalmente. Amén. Entonces es por donde yo quiero arrancar esta mañana. Maná significa: ¿de dónde es? ¿Qué es esto? Es algo inusual. Ahora, versículo 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él, o sea, de ese maná, cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Amén. Entonces, cada uno debía recoger de acuerdo a qué, a lo que cada uno podía comer, ¿no? A lo que cada uno podía comer, de acuerdo al número de las personas de la familia. ¿Era una instrucción difícil? No, muy fácil de entender. Cada uno mire a ver cuánto puede comer y coja, sin vergüenza, ¿cierto? Sin temor, cojan lo que vean que pueden coger de ahí, del suelo, recójanlo, porque eso es lo que va a ser su sustento. Y mira que eso es relacionado con la Pascua. En la Pascua también el Señor había dicho eso: coman cada uno lo que puede comer, ¿cierto? Era lo que había dicho el Señor. O sea, yo quiero que podamos entender que este suceso del maná en el desierto está relacionado con la Pascua. Y si está relacionado con la Pascua, ¿de qué habla? La Pascua habla de la obra de redención de Jesús por nosotros. Porque la Pascua está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. El cordero inmolado, el cordero que fue ofrecido, el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, el maná, la provisión del maná en el desierto está relacionado con la redención. Y dice el versículo 17: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, yo te digo en esta mañana, la provisión de Dios va a ser exacta para ti y para mí. La provisión de Dios va a ser exacta. Ni va a sobrar, ni va a faltar. Recibe esa palabra en esta mañana. Ni te va a sobrar, ni te va a faltar. Porque en el desierto el Señor lo que muestra es su gloria. Una provisión suficiente para cada uno. Mira que Dios no está pensando en grupos de personas, sino está pensando en uno por uno. Cada uno recoja lo que ve que necesita. No era una provisión limitada en cantidad. Dios estaba dando generosamente ese maná en el desierto. Pero sí estaba limitada en el tiempo. Porque dijo el Señor: recójanlo este día, pero no guarden para el otro día. O sea, se debía consumir del todo lo que recogían. Amén. La provisión de Dios era
una provisión completa. Amén. Y eso lo recibimos esta mañana. Provisión completa de parte del Señor. Dice el versículo 19. Les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Esa era una orden similar también a la de la Pascua. Entonces vemos que el maná tiene que ver también con la redención. No hubo un desperdicio. Era totalmente asimilado el maná por el cuerpo. O sea, ellos ni siquiera iban a eliminar ese maná de sus cuerpos, sino el cuerpo lo absorbía completamente, es lo que quiere decir esta palabra. Y dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, tan raro, no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. O sea, los que dejaron algo para el otro día, ¿qué pasó? Se les dañó. O sea, ellos estaban demostrando que sencillamente no estaban caminando en fe. Porque la fe demanda ¿qué? Obediencia. Demanda de que yo me alinee con lo que Dios dice. Yo no puedo cumplir las órdenes de Dios a mi manera, sino como Dios me dice que las debo cumplir. La fe, ¿de qué habla la fe? ¿Qué es lo de qué se trata el vivir por fe? El vivir de acuerdo a una palabra que Dios me dijo, porque el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Yo no tengo fe en algo que Dios no me ha dicho, sino tengo fe en todo lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Y la fe en dónde está? No solo en creer lo que Dios dijo, sino en obedecer lo que Dios me dijo que hiciera. Amén. Entonces ellos no estaban caminando en fe. Y por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo que oráramos? Danos el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Eso fue lo que dijo Jesús, que oráramos. ¿Para qué? Para que nosotros no estuviéramos enfocados solo en las necesidades de hoy y que no estuviéramos enfocados en las necesidades de más adelante, sino solo en las de hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Que no nos enfocáramos, Señor, y acuérdate que mañana también como. Que acuérdate, Señor, que en un mes la factura del agua, la factura de no sé qué. No te olvides, Señor, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? El Señor dijo, no, pide por lo de hoy. Gloria a Dios por lo de hoy. Hay provisión para hoy y mañana habrá provisión para mañana. Amén. Es una verdad. Y dice la palabra que entonces a las obras le salieron gusanos y empezaron a oler mal. Dice el versículo 21, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. O sea, Dios es capaz de cambiar la realidad y la naturaleza, y eso lo vamos a ver en un momento, en el siguiente versículo. Dios es capaz de cambiar la realidad y la naturaleza porque Dios tiene control sobre las leyes naturales. ¿Cuántos creen eso? Cuando Jesús reprendió la tormenta, controló las leyes naturales. Cuando Jesús resucitaba a un muerto, controlaba las leyes naturales de degeneración de ese cuerpo y lo regeneraba por su poder. Cuando Jesús oraba por un enfermo, por un ciego, por un mudo, estaba alterando las leyes naturales de degeneración de esos órganos en esas personas y lo regeneraba por el poder de Dios. ¿Ves? Eso es lo que se llama un milagro. No quiere decir que si algo sucedió de una forma un día, entonces tenga que ser así siempre, sino Dios puede alterar tu realidad. Dios puede alterar la naturaleza para ti. Eso es lo más tremendo. Así es Dios. Él es inesperado y obra conforme a la verdad y a la palabra. La provisión estaba en la mañana y dice la palabra aquí en este versículo 21 que se disolvía con el sol. O sea, había un tiempo limitado para recoger esa provisión. Y yo te quiero decir esta mañana esta gran verdad. Así es la provisión de Dios. Debemos ir a tomarla según la instrucción de Dios antes que se acabe. Antes que se acabe. Porque la provisión tiene un tiempo para ser recogida.
Yo he conocido a muchas personas que Dios les ha dado una provisión y les dice, vaya a tal lado que allá hay provisión. Y la persona dice, pronto voy la otra semana. No, en un mes voy. Ahorita no, es que no tengo tiempo, yo no puedo. Y lo que tienen es pereza de ir. O sencillamente no quieren invertir. A mí me pasó con una persona, yo le dije, hermano, venga, yo le siembro unos muebles que quería sembrarle. Le dije, venga, hermano, simplemente traiga un carrito y yo con mucho gusto le siembro eso. Y la persona sencillamente no quiso pagar el carro por la provisión que le estaba llegando, ¿sí? Entonces yo digo, muchas veces la provisión está ahí, pero yo no quiero invertir lo mínimo para recibir lo máximo, ¿cierto? Lo que Dios me quiere dar, ¿sí? Ay, no, tengo que ir, ¿sí? Tengo que coger bus, ay, tengo que ir hasta allá, tengo que hacer esto. Hermano, te estás perdiendo una bendición de Dios solo porque está agotándose el tiempo que es limitado para recibir esa provisión. Mañana muy posiblemente no la vas a encontrar. Tremendo. Así es la provisión de Dios y debemos ir a tomarla según la instrucción del Señor. Ellos comían y dice la palabra, daban gracias al Señor. Versículo 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida. Entonces aquí viene una situación que tal vez trajo confusión a muchos de ellos. Dice, recogieron el doble de porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. O sea, estaban ellos como confundidos y decían, hey, Moisés, espera un momentico, hermano. Usted nos está diciendo, no guarden para el otro día. Y el sexto día nos dice, guarden. Al fin, ¿guardamos o no guardamos? ¿Qué pasa, hermano? O sea, nos está confundiendo. Entonces, por eso decía hace un momento, puede que lo que haya funcionado de un modo de parte de Dios, ya al otro día no funcione de ese mismo modo. Amén. Entonces, tenemos que estar abiertos a cómo el Señor nos quiere instruir. ¿Cómo es posible que la misma masa o el mismo pan que se engusanaba para el otro día, en el sexto día sí se mantenía? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios juega así con las leyes naturales? ¿Ves? Porque no tenían que salir a recoger, ¿cierto? Pero entonces lo que está diciendo es, yo controlo las leyes naturales. Yo controlo la naturaleza. Y Dios controla la naturaleza para ti. Amén. Para que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de los hombres contigo. Y vamos a empezar a ver cómo ellos recogían el día antes del día de reposo, o sea, el sexto día, recogían una doble porción. Dios se movió en el día de reposo. ¿Por qué se movió en el día de reposo? Porque Dios quería mostrar que el día de reposo era especial. Era un día único para el pueblo de Israel y ellos. Versículo 23. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, en el santo día de reposo, o sea, ya le incluye otro calificativo al día de reposo, santo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que es un día especial, porque la palabra santo significa especial, ¿no? En el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, ¿no? Ahí está como, entre comillas, la contradicción con los demás días a comparación del sexto día y el séptimo día. Entonces, como decía hace un momento, los príncipes estaban confundidos con esa instrucción de la doble porción. Y Moisés les dijo que era, ¿por qué? Por causa del día de reposo. Lo que sobre, guárdenlo para un día específico, para un día especial, que es el día de reposo. Y el versículo 24 dice la palabra, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y sorprendentemente, digo yo, no se agusanó ni hedió, o sea, se conservó. Versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy
no hallaréis en el campo. Escucha esa frase, hoy no hallaréis en el campo. O sea, por más que salgan a buscar allá el maná en el campo, no va a haber. ¿Por qué? Porque el que necesitaban para el día de reposo lo debieron haber recogido el sexto día. Entonces yo te quiero hacer ver en esta palabra que Dios se mueve en el día de reposo, ¿sí? Entre los israelitas. Dios provee específicamente conforme a su verdad del día de reposo. Dice la palabra en el versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Entonces, era una instrucción, nuevamente te digo, una instrucción sencilla. Amén. Una instrucción fácil de seguir. Y muchas veces las instrucciones que Dios te da a ti y me da a mí no son difíciles, ¿sí? O sea, son difíciles en nuestras fuerzas, pero si contamos con el Espíritu Santo, Él nos ayuda a obedecer y a cumplir su voluntad. El sexto día es el día de preparación para el día de reposo. Amén. ¿Es el día de qué? De preparación. El sexto día es día de preparación. Vuelvo a traerte el recuerdo de la creación de Adán. ¿Cuándo fue creado Adán? ¿Qué día de la semana fue creado? El sexto. El hombre fue creado en el sexto día como preparación para el día de reposo, para estar con Dios. Amén. Y asimismo, el Señor te ha llevado a ti al desierto. El Señor te ha traído por un camino duro, difícil, como preparación para lo que está por darte en su presencia. Y dice el versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? Pues no lo hallaron. No lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque Dios ya había dicho, no va a haber, no va a haber. Dios se está moviendo. Amén. Dios se está moviendo. Milagrosamente no hubo. ¿Por qué? Porque Dios no permitió, es su soberanía, su poder. Versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Mira la palabra de Dios, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, se enojó Moisés, pero se enojó también el Señor. Como, Dios mío. Bueno, Dios no dijo Dios mío, pero algo así habría dicho, ¿cierto? ¿Hasta cuándo ustedes van a ser así desobedientes? ¿Hasta cuándo me van a probar? ¿Hasta cuándo vamos a ignorar nosotros los mandamientos del Señor y negar la instrucción de Dios? Él nos instruye, ¿para qué? ¿Para qué nos da instrucciones? Para que estemos bien. O sea, Él no nos da mandamientos para mortificarnos, no, sino para que estemos ¿cómo? Para que estemos bien, para que mostremos nuestra obediencia, para que los demás también vean nuestro compromiso, vean nuestro testimonio de que somos obedientes a Dios, y para que de Él venga la provisión y sea para nosotros motivo para darle gloria a Él. Él nos da la provisión. Dice el versículo 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, ponle cuidado y subraya en tu Biblia esa palabra, estése o permanezca pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, la Biblia tiene un orden en sus palabras para que haya una revelación de parte del Señor. Que se quede en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el propósito de Dios es posicionarnos. Escucha, y eso es algo que yo quiero dejar en tu corazón esta mañana. El deseo de Dios es que tú estés en una posición que Dios ha determinado para tu vida. Posicionarnos en el lugar correcto, donde Él quiere tenernos, donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. Y pregúntate tú esta mañana, ¿será que yo estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy en la posición, sobre todo del corazón, la disposición del corazón para que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿O estoy fuera de lugar? Amén. Eso es muy importante.
El hombre no fue creado, dice la Biblia, y decía Jesús, para el día de reposo, sino el día de reposo fue creado para el hombre. Amén. O sea, no fuimos creados para llevar una ley de guardar un día de reposo. Más bien, Dios creó esa situación del reposo para que nosotros aprendamos ¿a qué? A tener una posición en Dios. Amén. Para estar firmes en el lugar que Dios nos quiere tener. Tiene un propósito el Señor para la humanidad. El día de reposo es un instrumento de restauración, porque nos lleva. ¿Qué es la palabra restauración? La palabra restauración es que algo que se había salido de su propósito original es devuelto a su propósito original. Y el propósito de que nosotros descansemos en el Señor es Dios como tomándonos de ciertos desvíos que hemos tenido y volviéndonos a posicionar en el lugar que Él quiere para nosotros. Por eso es un instrumento de restauración, porque nos lleva a donde Dios quiere que nosotros estemos. Y mira que muchos de nosotros no seguimos el reposo de Dios. Trabajamos y queremos todo el tiempo estar en función del dinero, todo el tiempo estar en función de la provisión, pensando que somos nosotros los generadores de la provisión, y el generador de la provisión es Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos en el lugar indicado para que caiga sobre nosotros la bendición. Amén. Es como, yo siempre les pongo un ejemplo tonto, que es cuando uno se va a bañar y se mete debajo de la regadera. Y ahí es donde cae el agua, y ahí es donde puedo enjabonar, y ahí es donde puedo jugar, ahí es donde me puedo bañar, ¿cierto? Pero si yo abro la regadera, la dejo todo, así sea una hora abierta, pero estoy parado al frente del lavamanos, no me voy a bañar, te lo aseguro, no me voy a bañar. ¿Por qué? Porque el agua está cayendo en un lugar específico, y así es la posición de Dios. En ese lugar donde Dios te dijo que estuvieras, ahí es donde va a caer sobre ti la bendición de Dios. Dice la palabra, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. La palabra 7 o el número 7 en la Biblia significa santidad. ¿Por qué significa santidad? Porque Dios descansó el séptimo día y lo santificó. Entonces el 7 tiene que ver con santidad, pero también tiene que ver con algo muy importante, y es que el propósito de Dios. O sea, Dios te quiere llevar a la santidad, pero también a cumplir su propósito. Y cuando nosotros estamos donde debemos estar, Dios nos revelará su propósito. Esta es una verdad tremenda. Si tú no estás donde Dios te quiere tener, no vas a oír la voz de Dios. No vas a recibir la revelación del Señor. Si estamos en el lugar correcto, podremos escuchar y entender el propósito de Dios. Amén. Versículo 30 y 31 dice la palabra: así el pueblo, dice la palabra, reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó como maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. O sea, el maná fue una provisión sobrenatural que vino a ellos de una manera única que ninguno anticipó. Ninguno dijo, sí, de esta manera es que siempre viene el maná. No, Dios hizo eso de una manera, ¿qué? Milagrosa, sorprendente, inesperada. Y yo declaro sobre tu vida, iglesia, que va a venir la provisión de Dios de una manera inesperada. Una manera milagrosa. Una manera que tú no esperabas que Dios te iba a dar. Era algo nuevo, era algo diferente. Era parecido, dice aquí la palabra, al culantro o al cilantro, lo llaman algunos, pero con dulce sabor a miel. Y ese sabor a miel les recordaba que ellos estaban solamente en un viaje. ¿Hacia dónde se dirigían ellos? ¿Hacia dónde en ese viaje? Hacia la tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo esta mañana? Que esa provisión suave, que esa provisión milagrosa, porque cuando tú estás, por ejemplo, en una deuda y llega la provisión, eso es dulce para ti, eso es una alegría. ¡Ay, Señor, gracias!
Gracias porque yo no tenía y ahora tengo cómo suplir esta necesidad. Amén. Entonces eso es dulce. Y sabes, esa dulzura, esa miel de ese momento solo es una pequeña muestra de la miel y de la dulzura que tú vas a disfrutar en los cielos con el Señor. Porque con el Señor lo vas a tener todo. O sea, es una pequeña muestra de los cielos. Cada vez que Dios sana, cada vez que Dios provee, cada vez que Dios nos da alguito, siempre nos está diciendo, mira, toma una pequeña pruebita de lo que te espera en los cielos. Voy a ser tu sustentador toda la eternidad. Que en esto había un propósito: llevarnos a donde necesitaban estar. Amén. Ese era el propósito de el desierto, llevarlos a donde Dios los quería y los necesitaba tener. Y para eso es la provisión. Escucha iglesia en esta mañana. ¿Para qué te da provisión el Señor? ¿Para qué te da dinero? ¿Para qué te da posesiones? ¿Para qué te da lo que te da? El Señor te da provisión, no para cumplir tus propios deseos, tus propios sueños, sino para llegar donde Dios quiere tenerte. Para eso Él te da provisión. La provisión no tiene un énfasis egoísta en nosotros y en nuestras necesidades personales nada más. La provisión tiene un propósito mucho más trascendente, y es llevarnos al lugar donde Dios nos quiere tener, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Eso es muy importante entenderlo. El pecado es la violación de la voluntad de Dios. Muchos ven el pecado como una fallita, como algo, un desliz. No, el pecado es atentar en contra de la voluntad de Dios. No solo nos afecta a nosotros. El pecado ante todo afecta a Dios, ofende a Dios. Y nosotros no pensamos en Dios. Cuando pecamos pensamos, ay, ¿qué consecuencias voy a tener yo? No pienses solo en tus consecuencias. Piensa en cómo se siente el Señor porque tú has pecado. Eso es lo que tú debes pensar. Los israelitas debían hacer la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, a eso es lo que la palabra llama pecado. Amén. La Biblia llama pecado ¿a qué? A todo lo que no es la voluntad de Dios. ¿Es claro ese significado? Pecado es todo aquello que no es la voluntad de Dios. Tremendo. Y ese pecado lógicamente afecta a las personas, pero sobre todo a Dios. Versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Entonces aquí yo quiero ir terminando con esta palabra. ¿Qué le dice el Señor? Que guarde maná dentro de un recipiente. ¿Para qué? Para vuestros descendientes. Me parece eso tremendo, porque está hablando de las generaciones que vienen, a fin de que vean, de que ellos ¿qué? Vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Entonces debía apartarse una porción de maná para que las generaciones siguientes conocieran el pan con que el Señor los alimentó en el desierto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un testimonio. Vas a guardar este pan. ¿Y cómo así? Ese pan no se puede guardar porque se engusana, porque empieza a oler a feo. Ese no. Y eso para mí me habla de un principio de eternidad en Dios. Porque mira que dice que lo ponga primero delante del arca. Más adelante dice, y otras veces dice, dentro del arca. Amén. Pero el arca, ¿de qué me está hablando? El arca es símbolo de la presencia de Dios. Y sabes, como enseñaba mi esposa hace 8 días, el Señor es el yo soy. ¿Qué es el yo soy? El eterno, el siempre presente. Y si el maná estaba en Dios, quiere decir que no se descomponía. ¿Qué se necesita para que una carne se descomponga? Se pudra. Se pone en la mesa, se deja sin refrigerar, se deja al sol,
Se deja ahí que lo pisen los moscos y ahí empieza a podrirse esa carne. O sea, ¿qué demanda esa carne para la pudrición? El tiempo, que pase tiempo, más tiempo. Y el clima, y cambia el clima, y cambia las condiciones, y el hedor, y todo eso empieza a subir porque se está pudriendo, ¿cierto? ¿Y sabes por qué no se podría el maná en la presencia del Señor? Porque en la presencia de Dios no pasa el tiempo. Es un continuo presente. O sea, lo que es ahorita, es ahorita, y es ahorita, y es ahorita, y no pasa el tiempo. Entonces es lo que está hablando allí. El Éxodo habla de la redención. Amén. Y el Señor quería que esas generaciones siguientes conocieran el pan con que el Señor los alimentó en el desierto, porque el desierto habla de la redención de Dios. Ahí en Éxodo es solo el tema de la redención, porque hay una conexión, escucha, entre la redención y la provisión. Y eso es una verdad con la que quiero terminar esta mañana. Hay una relación entre la redención y la provisión. No podemos esperar la provisión de Dios en nuestras vidas a menos que haya experimentado primero la redención de Dios en mi vida. Muchas veces le enseñamos a personas que aún ni siquiera han nacido de nuevo, no han recibido a Cristo en su corazón, y les decimos que ellos pueden experimentar la provisión de Dios de todas maneras, porque Dios es bueno. No, Señor. La provisión de Dios es para los redimidos. A mucha gente le enseñamos mal y le decimos: tranquilo, usted no cree en Dios y es ateo y todo, pero tranquilo que la provisión de Dios viene para... Y nos damos de profetas y hasta levantamos la mano y le decimos: yo declaro la provisión de Dios sobre tu vida. Y estamos diciéndole una gran mentira, porque la Biblia aquí enseña que la provisión solo viene si hay redención en la persona. O sea, no estoy hablando de las riquezas del mundo, estoy hablando de la provisión de Dios. La provisión milagrosa del Señor viene para los que son salvos, para los que están redimidos, porque ahí en el Éxodo muestra claramente una conexión entre redención y provisión. Pero si estamos en el pacto de Dios, en el pacto con Dios, entonces vamos a esperar provisión. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha prometido que Él no nos va a abandonar. La provisión es para los hijos, para los hijos. Dice el versículo 33, y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante, ¿sí es? Primero dice que lo puso delante del testimonio, o sea, del arca, para guardarlo como Jehová lo mandó. ¿Por qué lo puso delante? Porque en ese tiempo el arca estaba abierta a todo el mundo. Y después fue que se escondió el arca y se guardó en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y allí se guardó el maná dentro del arca. Lo dice Hebreos. Amén. Y dice el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto tiempo? 40 años, no dice 40 días, 40 años los hijos de Israel estuvieron comiendo pan del cielo hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces Dios quiso hacer esto de una manera conmemorativa. Amén. Él dijo: cada vez que ustedes vean ese maná, cada vez que sus hijos vean ese maná, cada vez que sus nietos vean ese maná, ellos van a decir: así alimentó Dios a mi papá y a mi mamá en el desierto. Y yo te quiero decir proféticamente esta mañana: Dios te ha de dar una provisión para tu vida de acuerdo a la redención que has recibido y a la visión que Dios te ha dado a desarrollar en esta tierra, de modo que las generaciones que vienen de tus descendientes van a ver
las cosas que Dios te dio, las posesiones que Dios te dio, las cosas que puso en tus manos, así tú ya hayas fallecido, ellos las van a ver y van a decir: esto fue lo que Dios le dio a mi papá y a mi mamá, porque fueron hombres obedientes a Dios. Esto es de parte del Señor. Amén. Él quería que el pueblo recordara la fidelidad y la provisión de Dios. Era para llevarlos a su destino profético, es decir, el cumplimiento de su llamado de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso. Amén. Eso es lo que nosotros debemos tener en el corazón. ¿Para qué me da el Señor provisión? Para llevarme a un destino profético, un destino más allá de lo que yo mismo he soñado para mí. El Señor proveyó durante 40 años hasta que llegó esa nueva generación. Una generación que había nacido en el desierto. Una generación que ya no estaba contaminada con el pensamiento ni la experiencia de Egipto. Una generación diferente. Una generación con una mentalidad diferente. Y yo declaro que se ha de levantar en la iglesia de Cristo una generación sin vicios, una generación sin contaminación de tantas mañas en el ministerio, en la iglesia de Cristo. Se ha de levantar una generación pura, una generación que ama a Dios de todo corazón. Se levantará. Dice la palabra, aprendieron que su nueva herencia era el desierto. Es decir, ¿qué aprendieron en el desierto? ¿Qué era lo que debían haber aprendido? Confianza en Dios, confiar, fe, tener fe en Dios y dependencia del Señor. Amén, amén. Yo te pregunto esta mañana, ¿para qué te está sirviendo el desierto? ¿Para quejarte? ¿Para murmurar? ¿Para levantar tu dedo contra el cielo y acusar a Dios? ¿O para descansar en Dios y crecer en fe? Para confiar y depender más de Él. Esto hizo que ellos llegaran a esa frontera de la tierra de Canaán. Dios nos mueve a donde necesitamos estar para poderle, ¿qué? Servir. Amén. ¿Por qué Dios te quiere llevar a un lugar específico? Porque allí vas a tener un servicio específico, un servicio efectivo para el reino de los cielos. 40 años. ¿De qué hablan los 40 años? ¿De qué hablan los 40 años? La palabra 40 en la Biblia es un número de transición. Amén. Transición. O sea, como comenzamos diciendo en la enseñanza, Dios los estaba transicionando o llevando de una condición a una condición diferente. De una condición de pecado a una condición de libertad. De una condición de esclavos a una condición de hijos. De una condición de dependencia de Dios en el desierto a una condición de abundancia en la tierra prometida. Puede que nos sintamos, quiero terminar diciéndote esto, puede que nos sintamos que estamos en un lugar en donde no deberíamos estar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Fuera del lugar o en el lugar que debes estar? Puede que te sientas en el lugar donde no debes estar. Puede que sintamos que no nos podemos abrir paso y no vemos cambios, los cambios que necesitamos. Puede que te estés sintiendo así, pero te quiero terminar diciendo, para eso necesitamos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿La verdad de qué? Del descanso en Dios, del reposo en Dios. Porque el reposo en Dios nos lleva a posicionarnos en el lugar de Dios para cumplir el propósito de Dios. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Amén. Vamos, levanta tus manos. Ahí en tu casa, si tienes la posibilidad, levanta tus manos. Aquí en este lugar, en esta casa preciosa de Luis, de Emilce, levantemos las manos por un momento y démosle gracias al Señor. Dile gracias por el desierto, Señor. Gracias porque me has traído al desierto para hablar a mi corazón. Me has traído al desierto para decirme, Señor, lo que tengo que oír. Y sobre todo, para posicionarme, para establecerme con firmeza en el lugar donde yo debo estar, en el lugar donde debo estar parado, en el lugar donde debo estar en pie, en el lugar donde debo estar posicionado de tal modo que pueda ser efectivo en lo que me has llamado a hacer.
Tal vez tú hayas estado pasando por un desierto. Tal vez tú hayas pasado necesidad. Tal vez hayas vivido ciertas circunstancias que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? Otros viven de una mejor manera y yo tengo que vivir así. Aún personas que ni siquiera conocen al Señor y viven mejor que yo. Y te has comparado con otras personas y has de pronto juzgado el lugar donde Dios te tiene como una maldición. Pero yo te quiero decir, tal vez es la mejor bendición que puedes estar viviendo en este momento, porque Dios te está enfocando, te está quitando el enfoque del mundo para poner el enfoque en Dios, quitando el enfoque en las cosas materiales para poner tu enfoque en las cosas espirituales, quitando el enfoque en las cosas que el diablo te ofrece para poner tu enfoque en el rostro de Dios. Ahora dice el Señor, vuelve tu rostro a mí. Vuelve tu rostro a mí, enfócate en mí, porque de mí viene la provisión. Yo te estoy posicionando. Yo te estoy posicionando en el lugar de tu bendición, en el lugar donde vas a recibir lo que necesitas recibir. Yo te estoy poniendo en el lugar correcto, en el lugar exacto, en el lugar preciso. No te necesito en otro lugar, no te necesito corrido de lugar, no te necesito desubicado, porque entonces no voy a poder hacer todo lo que he pretendido hacer contigo. Te necesito ahí, en ese desierto, en este tiempo, en ese desierto, para hacer lo que tengo que hacer contigo. No temas, el desierto no es definitivo, el desierto es temporal, pero sí te va a enseñar, dice el Señor, una lección definitiva y eterna: depender de mí. Depender de mí, porque si aprendes a depender de mí en el desierto, dependerás de mí en la tierra prometida, dependerás de mí en lo máximo que tengo yo para tu vida, dice el Señor. Aleluya. Ven, dice el Señor esta mañana, ven a depender de mí, ven a declarar confianza en mí. Mi palabra es verdad, yo no te defraudaré. Lo que he hablado en mi palabra es verdad, lo que he de hacer contigo es verdad. Aleluya. Yo no te he engañado, yo no te he dicho palabras solo para que te sientas bien. Lo que te he dicho es para que lo creas, dice el Señor, para que te pares sobre lo que he dicho y para que empieces a caminar en esa verdad, dice el Señor. No temas, ve adelante, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Oh, gracias, Señor. Te alabamos esta mañana, Padre. Te alabamos esta mañana. Te damos gracias porque contamos contigo, porque sabemos que estás con nosotros, porque sabemos que no hemos sido abandonados a nuestra suerte, porque sabemos, Señor, que tú nos llevas de tu mano. Gracias, gracias, Señor. Gracias por hacernos depender, porque todos los días vemos tu gloria, vemos tu manifestación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Crea la palabra de Dios, recibe la palabra del Señor, párate en la palabra de Dios. Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Te animo en esta mañana, a ti que estás en la transmisión, mantente conectado con nosotros los miércoles a las 8 de la noche y los viernes también 8 de la noche y los domingos 10 de la mañana, para que podamos estar juntos recibiendo de la palabra del Señor y siendo fortalecidos por lo que el Espíritu Santo imparte para nosotros. Bendiciones.